Trabajar de noche es algo que muchos subestiman. A simple vista parece fácil. Menos ruido, menos movimiento, menos gente. Pero lo que pocos consideran es el peso del silencio, la forma en que la oscuridad empieza a alterar tu percepción de la realidad. Cuando la ciudad duerme, uno se queda solo con sus pensamientos y a veces con algo más. Hay cosas que solo se manifiestan en la madrugada, cuando la mente está cansada y los sentidos empiezan a traicionar. Mi nombre es Felipe Mendoza, soy originario de Veracruz, y durante varios años fui despachador de gasolina en una estación ubicada a las afueras de la ciudad. Era una de esas gasolineras pequeñas, viejas, con un par de bombas que ya daban fallos y una caseta de vigilancia que parecía más una cabina telefónica con ventanas. El lugar quedaba justo donde la carretera vieja se encuentra con un camino de terracería que ya nadie usa, salvo los que se pierden o los que prefieren evitar los retenes. Siempre me gustó trabajar de noche por el suplemento que pagaban y porque, en teoría, era más tranquilo. No había tráfico, los clientes eran pocos, y con un café caliente y un poco de música, el turno se pasaba lento, pero sin sobresaltos. O eso pensaba yo antes de vivir lo que viví. Mi rutina era sencilla. Llegaba, revisaba que todo estuviera en orden, prendía el calentador de la caseta si hacía frío, llenaba el termo con café y me instalaba a esperar. A veces pasaban horas sin que llegara un solo coche. Durante esos vacíos, me acostumbré a observar mi entorno con una atención que jamás había puesto en nada antes. Sabía exactamente dónde caía la sombra del árbol frente al almacén. Conocía los sonidos del viento golpeando las láminas del techo. Incluso podía predecir qué perros ladrarían cuando algún vehículo se acercara. Pero una noche, esa aparente tranquilidad se quebró de un modo que nunca supe cómo explicar con palabras sencillas. Todo comenzó con un detalle que en ese momento no pareció importante. Apenas me había acomodado cuando sentí un cambio en el ambiente. No fue un sonido, ni un olor, ni un movimiento brusco. Fue una sensación, como si alguien estuviera parado en algún lugar a mis espaldas, sin hacer ruido, solo observando. Me levanté y revisé todo. Caminé hasta la parte trasera de la estación, donde se almacenaban los tambores vacíos. Todo parecía igual que siempre, aunque al acercarme noté que uno de los tambores metálicos estaba fuera de su sitio habitual, como si lo hubieran movido unos centímetros. No le di demasiada importancia en el momento. Tal vez alguien del turno anterior lo había dejado así. Lo empujé de nuevo a su lugar y volví a la caseta. El silencio volvió, más denso que antes. Encendí la radio para no sentirme tan solo, pero lo único que salió fue una mezcla de estática con ruidos lejanos que sonaban como voces distorsionadas. Intenté mover la antena, cambiar de frecuencia, nada. Solo murmullos incomprensibles que parecían arrastrarse desde algún lugar lejano. Apagué la radio. Prefería el silencio a ese zumbido que me empezaba a poner nervioso. Fue entonces cuando escuché el primer golpe, un golpe seco, metálico, que resonó desde el almacén. No era un estruendo, pero tampoco algo leve, lo suficiente para hacerme poner de pie de inmediato. Llevé la linterna conmigo y caminé con cuidado. El frío se sentía más intenso en esa zona, como si el aire estuviera más estancado, más pesado. Al acercarme a la puerta del almacén, noté que el candado colgaba, sin cerrar. Eso sí me extrañó. Yo mismo lo había cerrado, como hacía cada noche. Empujé la puerta con lentitud. Dentro todo estaba en su sitio, al menos a simple vista. Herramientas colgadas, estanterías alineadas, cajas apiladas. Pero había algo más, un olor. No sabría cómo describirlo exactamente. No era basura, no era aceite. Era una mezcla de papel húmedo, polvo viejo y algo más, como ropa guardada por años en un lugar sin ventilación. Apunté la linterna al fondo del lugar y la vi. Una figura encorvada, en cuclillas, junto a la última estantería. Al principio pensé que era un montón de mantas o una pila de costales,
Pero cuanto más fijaba la vista, más me convencía de que aquello tenía forma humana, como si alguien estuviera sentado ahí, con la cabeza baja, los brazos pegados al cuerpo. El cabello le cubría el rostro y lo más perturbador era que no se movía ni un milímetro. No dije nada, ni un susurro, solo me quedé ahí, congelado. En ese momento, el foco del techo, que llevaba fundido desde que empecé a trabajar ahí, se encendió de golpe, una luz amarilla, tenue, que iluminó el interior por un segundo. Y la figura ya no estaba. Me giré y corrí, de vuelta a la caseta. Cerré la puerta con seguro y no volví a salir. No sabía qué había visto, ni siquiera sabía si de verdad lo había visto. Me senté frente a la ventana mirando hacia las bombas. Y entonces, como si todo hubiera sido planeado, llegó un coche. Un sedán negro, viejo, que se detuvo frente a una de las bombas. Me levanté con la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Tal vez un cliente real me haría sentir que solo estaba sugestionado. Pero al acercarme, noté que algo estaba mal. El motor del coche no sonaba. Las luces estaban apagadas. No había movimiento dentro. El vidrio del conductor estaba empañado como si hubiera alguien respirando adentro, pero al mirar más de cerca, vi que el asiento del conductor estaba vacío. Sentí que se me iba el aliento. Me alejé lentamente. El surtidor no marcaba consumo. Nada estaba activo. Me quedé parado, tratando de entender. De pronto, otro golpe. Esta vez, desde el lado opuesto del terreno, donde estaba la bodega de herramientas. Decidí no salir. No esa vez. Me encerré en la caseta. Pasó un largo rato en el que no ocurrió nada, salvo el zumbido de las lámparas viejas, hasta que las luces del coche negro se encendieron de pronto. Los faros me cegaron, y cuando volví a mirar, el coche ya no estaba. Me sentí al borde del colapso. El corazón me martillaba en el pecho y las manos me temblaban. Nunca en mi vida me había sentido tan vulnerable. A pesar de que la caseta era pequeña, en ese momento se me hizo un espacio inmenso, lleno de rincones oscuros. No me atrevía a parpadear por miedo a que al abrir los ojos, alguien o algo estuviera dentro conmigo. Y entonces, sin aviso, comenzó un sonido, un golpeteo suave, insistente, que venía de la puerta. No era fuerte. No era violento. Era un toc, toc, toc suave, como el de un niño pidiendo permiso para entrar. No me acerqué. Me limité a mirar por el vidrio empañado de la ventana, intentando distinguir algo al otro lado. No vi a nadie. Pero el golpeteo continuó. Me agaché lentamente y corté la luz de la caseta. Todo quedó en penumbras. Me escondí bajo la mesa de trabajo conteniendo la respiración. Escuché entonces un susurro. No venía de la puerta, venía del techo, como si alguien, se arrastrara allá arriba, pasando lentamente por encima de la caseta. Cada crujido me recordaba que, aunque pequeña, la estructura podía no ser suficiente si aquello decidía entrar. No sé cuánto tiempo pasé ahí, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando finalmente todo volvió al silencio, cuando el frío fue más soportable que el miedo, reuní el valor para mirar por la ventana otra vez. El coche negro estaba de vuelta, pero esta vez, el asiento del conductor no estaba vacío. Había alguien dentro. No podía verle la cara, pero sí los contornos. Era una figura delgada, de cabello largo, cabeza baja. Parecía tener las manos sobre el volante, aunque el coche no emitía ningún ruido ni luces. Solo estaba ahí, como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. No me atreví a salir. Decidí esperar el relevo, pero nadie llegó. Las horas pasaron. El sol comenzó a insinuarse en el horizonte, pero sin calidez. La figura del coche nunca se movió, ni siquiera cuando amaneció completamente. Cuando finalmente apareció el supervisor, me encontró con los ojos rojos, la piel pálida y la mirada perdida. Preguntó por qué no había surtido gasolina en toda la noche. Le señalé el coche negro aún estacionado, pero cuando salió a revisar no había nada.
El espacio estaba vacío, ni rastro de neumáticos, ni huellas, como si nunca hubiera habido ningún vehículo. Me ofrecieron unos días de descanso. Me los tomé sin dudar, pero nunca regresé a ese lugar. No podía. Algo me decía que si volvía, no saldría otra vez. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que viví. No sé si fue una manifestación, una alucinación, o algo que mi mente fabricó por el cansancio. Pero lo que sí sé es que la noche tiene sus propias reglas. En la oscuridad, uno no solo está solo, uno está expuesto. Y hay cosas allá afuera, o dentro de uno mismo, que solo despiertan cuando todo lo demás duerme. Y a veces, cuando viajo por carreteras vacías y veo una gasolinera solitaria en medio de la nada, no puedo evitar mirar con atención, por si acaso. Por si ese coche negro ha vuelto, esperando a que alguien más tome el turno. Hay algo en el turno nocturno que transforma cualquier hospital en otra cosa. Durante el día los pasillos están vivos, médicos caminando con prisa, enfermeras hablando entre ellas, familiares preguntando por sus seres queridos. Hay movimiento, ruido, luz. Pero cuando el sol se va, el hospital cambia. Se convierte en un lugar suspendido entre la vigilia y el sueño, como si las paredes contuvieran la respiración. La oscuridad lo invade todo, incluso cuando las luces fluorescentes siguen encendidas. Y lo que durante el día parece rutina, por la noche se convierte en algo distinto. Siempre he dicho que hay una diferencia entre estar solo y sentirte solo. Y en el turno nocturno, incluso rodeado de pacientes, monitores y compañeros, uno se siente irremediablemente solo. Es una soledad más profunda, más cruda. Te das cuenta de cosas que en el día no percibes. Escuchas ruidos que no sabes de dónde vienen. Ves sombras que no parecen proyectadas por nada. Y sientes miradas en tu espalda aunque no haya nadie detrás. A veces pienso que los hospitales no solo guardan enfermedades, también guardan cosas que no deberían estar ahí. Me llamo Daniel, soy enfermero y trabajo en el turno nocturno del Hospital San Miguel. Llevo ya varios años aquí, y aunque estoy acostumbrado a muchas cosas, hay noches que nunca terminan de pasar del todo. Noches que te cambian. Esta es la historia de una de ellas, la que empezó como cualquier otra pero terminó por arrastrarme a un lugar del que, creo, nunca regresé por completo. Esa noche llegué al hospital con el cansancio acumulado de la semana, aunque me sentía particularmente inquieto. No sabría explicar por qué. El aire estaba pesado, como si la humedad se pegara a la piel. Caminé por los pasillos iluminados artificialmente, sintiendo ese silencio denso que solo se rompe con el pitido de algún monitor cardíaco o el zumbido constante de la luz fluorescente. El Hospital San Miguel tiene 5 pisos, aunque el quinto no se usa desde hace años. Fue clausurado después de una remodelación que nunca se terminó. Se dice que había problemas con el cableado, con el sistema de oxígeno, con la distribución de las habitaciones. Pero nadie habla mucho del quinto piso. Está cerrado con llave y solo mantenimiento tiene acceso, aunque ni ellos quieren subir. Algunos dicen que fue un área psiquiátrica. Otros que ahí murieron pacientes durante un incendio que casi nadie recuerda. Yo, honestamente, nunca había sentido la necesidad de investigar. Comencé mi turno con la revisión habitual. Firmé registros, verifiqué el estado de los pacientes, saludé brevemente al personal que iba saliendo. Me asignaron una planta tranquila, la tercera, donde usualmente se quedan pacientes en recuperación postoperatoria. Todo parecía en orden, pero desde el inicio noté un detalle. Había un sonido constante que no lograba ubicar. No era un pitido, ni el usual zumbido de la electricidad. Era como un golpeteo suave, rítmico, que parecía venir de las paredes. Pensé que podía ser una tubería, pero el sonido no tenía la resonancia de un golpe de agua. Era más seco, más deliberado, como si alguien tocara con los nudillos, una y otra vez, en la misma parte de la pared. Lo ignoré. Tenía trabajo que hacer,
pero el sonido persistía. A eso de la medianoche comencé a sentirme observado. No era paranoia, era una sensación precisa, aguda. Cada vez que me detenía frente a la estación de enfermería, sentía que alguien estaba detrás. Volteaba y no había nadie, ni pacientes caminando, ni personal, ni siquiera sombras. Pero el peso de esa mirada invisible era constante. A eso se sumó otro detalle inquietante. Uno de los ascensores empezó a moverse solo. Subía y bajaba sin que nadie lo llamara. La primera vez que lo noté pensé que alguien del personal de limpieza o vigilancia lo estaba usando, pero cuando fui a verificar, no había nadie. Lo vi llegar al tercer piso, se abrieron las puertas, vacío. Volvió a cerrar y bajó de nuevo. Miré el panel y noté que una de las luces del quinto piso parpadeaba. No debía estar encendida. Ese piso no estaba en funcionamiento y el acceso estaba restringido. Intenté restarle importancia, pero algo dentro de mí se activó como una alarma. El golpeteo seguía. Poco después comencé a notar alteraciones en los registros de los pacientes. Nada grave, pero sí pequeñas inconsistencias. Una vía venosa que juraba haber asegurado aparecía fuera de lugar. Medicamentos que no estaban donde los había dejado. Monitores desconectados. Pensé que tal vez había más movimiento del que creía, que otro enfermero había hecho cambios sin anotarlo. Pero cuando revisé, todos mis compañeros estaban en sus estaciones, cada quien en su planta, sin haber bajado ni un momento. Fue entonces cuando sucedió algo aún más extraño. Vi pasar a alguien por el pasillo, a lo lejos. Iba vestido con bata de hospital, caminando con pasos lentos, descalzo. Lo vi desde la estación. Me levanté de inmediato pensando que era un paciente desorientado. Caminé hacia él, doblé la esquina, y no había nadie. Revisé cada habitación cercana, cada baño, cada rincón. Nada. Volví a la estación intentando calmarme, pero no pasó mucho tiempo antes de que lo volviera a ver. Esta vez, más cerca. Pasó justo frente a una de las habitaciones donde dormía una paciente anciana. Caminaba igual, lento, sin emitir ruido, con la cabeza baja. Fui tras él y nuevamente, nada. Pero ahora el ambiente había cambiado. El pasillo parecía más largo, más oscuro, y el golpeteo en la pared ya no era suave, era insistente, como si alguien desesperado golpeara desde dentro. Fui al panel de control y llamé a vigilancia. Les pedí que revisaran las cámaras del tercer piso. Me dijeron que justo en ese momento las cámaras de esa planta estaban caídas. Falla técnica, dijeron. Les pedí que revisaran si había alguien en el quinto piso. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea y luego una risa nerviosa. ¿El quinto? Está cerrado, Daniel. Nadie sube ahí. ¿Estás bien? No supe qué responder. Solo colgué. Decidí entonces subir por mi cuenta. Llevaba una linterna pequeña en el bolsillo de mi bata. Tomé la escalera de servicio para evitar que alguien me viera. Subí hasta el cuarto y luego al quinto. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, o al menos eso pensé. Pero al acercarme, noté que el candado estaba abierto, solo colgado, como si alguien lo hubiera colocado ahí de manera deliberada, sin asegurar. Empujé la puerta. Un chirrido agudo me recibió y un olor a encierro, humedad y descomposición salió como una exhalación. Avancé, linterna en mano. El lugar era un laberinto de habitaciones vacías, algunas con camillas oxidadas, otras con restos de mobiliario cubiertos por sábanas manchadas. El golpeteo era más fuerte ahora. Provenía del fondo del pasillo, justo donde terminaba la línea de habitaciones. Avancé con pasos lentos. Sentía el corazón en la garganta. Había huellas en el polvo, huellas descalzas, de alguien que había estado ahí hace poco. Me agaché a observarlas y vi que no eran de adulto. Eran pequeñas, como de un niño. Entonces lo escuché, una risa ahogada como si viniera desde dentro de las paredes.
Seguí avanzando. El pasillo se hacía más angosto, más oscuro. La linterna parpadeaba, y entonces la vi. Una puerta entreabierta, de la que salía una luz débil. No eléctrica, sino como una luminiscencia azulada, enfermiza. Me acerqué y al empujarla, sentí un cambio abrupto en el ambiente, como si el aire fuera más denso, más caliente. Dentro, había una habitación pequeña con las paredes cubiertas de marcas, rasguños, dibujos infantiles, palabras garabateadas con lo que parecía sangre seca. En una de las esquinas, una figura encorvada. No pude distinguirla del todo, pero estaba ahí, quieta. Me miró. No tenía ojos. Corrí. Corrí como no había corrido en mi vida. Bajé los 5 pisos sin detenerme, casi cayendo por las escaleras. Regresé a mi planta. Me encerré en la sala de descanso y no salí hasta el amanecer. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. Los golpeteos siguen. El ascensor sigue subiendo al 5.º piso aunque nadie lo llame. Y yo, cada vez que paso por el pasillo del 3.er piso, veo la silueta de ese paciente que nunca estuvo registrado. A veces creo que el Hospital San Miguel no está maldito, solo está lleno de recuerdos que no murieron con los cuerpos. Y yo soy uno de ellos. Ser taxista de noche no es solo un trabajo, es una condena silenciosa, una especie de exilio voluntario que uno escoge sin saber lo que realmente implica. Conducir por las calles desiertas mientras el mundo duerme te convierte en una presencia invisible, en un testigo silencioso de las miserias humanas que solo emergen cuando el sol se oculta. Uno aprende a no hacer preguntas, uno aprende a ignorar lo que ve por el retrovisor. Uno se acostumbra al silencio, a la música baja, a los murmullos lejanos que nunca sabe si son reales o fruto del cansancio. Yo llevo años en esto, no por gusto, ni por necesidad, sino por una mezcla de ambas cosas y algo más. Una incapacidad crónica para dormir como los demás. Nunca fui bueno con los horarios, y mi cuerpo se adaptó mejor a la oscuridad que a la luz. Como si en algún punto me hubiera convertido en una criatura nocturna, más cómoda en la penumbra, más alerta en el silencio de las avenidas vacías que en el bullicio del tráfico diurno. Los primeros meses fueron normales. Clientes ebrios, saliendo de bares, parejas peleando en los asientos traseros, tipos nerviosos que pedían que los llevara a lugares remotos sin dar demasiadas explicaciones. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. No sabría decir exactamente cuándo. Tal vez fue una acumulación de detalles, pequeñas cosas que en otro contexto no habrían significado nada. Una señora que juraba que el asiento estaba mojado cuando no lo estaba. Un hombre que se quedó en silencio durante todo el viaje, con los ojos abiertos como platos, respirando tan lentamente que parecía muerto. Una niña que apareció sola, pidiendo que la llevara a una dirección que no existía. No me gustaba hablar de eso, ni con otros taxistas, ni con mi familia, ni conmigo mismo. Me repetía que era el cansancio, que cuando uno duerme mal por semanas el cerebro empieza a jugarte malas pasadas. Pero había algo más, una especie de peso que se acumulaba cada noche, como si la ciudad misma fuera otro pasajero más en el auto, uno que no se bajaba nunca. Esa noche en particular, la que marcaría el inicio de mi descenso, comenzó como cualquier otra. La misma rutina de siempre: llenar el tanque, revisar el aceite, limpiar el tablero con un trapo húmedo, ajustar el retrovisor, poner algo de música instrumental de fondo y comenzar a rodar. A esas horas, uno no espera carreras largas. La mayoría de las solicitudes son de gente que quiere moverse dentro de la misma zona o salir de algún antro a su casa. El tráfico es casi inexistente, lo que hace todo más fácil, más fluido, pero también más solitario. Después de dejar a un muchacho cerca de una central de autobuses, me quedé estacionado unos minutos. No me gustaba quedarme quieto mucho tiempo, pero algo me detuvo. No sabía qué era. Una sensación en el estómago como cuando uno siente que lo están mirando aunque no haya nadie cerca.
Revisé los espejos. Nada. Solo una calle silenciosa, faroles parpadeando y el zumbido tenue del motor encendido. Pero el malestar no se fue. Al contrario, fue como si se enraizara en mi pecho, como si me recordara que el peligro no siempre viene en forma de violencia o delincuencia. A veces viene disfrazado de vacío, de rutina, de soledad prolongada. Decidí moverme. Cualquier dirección, no importaba, solo avanzar. A veces sentía que si me quedaba demasiado tiempo en un mismo lugar algo podía alcanzarme, algo que no sabía nombrar pero que intuía. Conduje por un buen rato sin recibir ninguna alerta, ninguna llamada, ni un solo pasajero. Era extraño. Incluso para esa hora, siempre había al menos una solicitud en el radio. Encendí el equipo de comunicación, pero todo estaba en silencio. Revisé el teléfono, sin señal. Pensé que tal vez era un problema con el aparato, así que lo reinicié. Nada cambió. El mapa seguía sin cargar y el icono de GPS estaba congelado. Empecé a sentir un cosquilleo en la nuca, un sudor frío que no podía atribuir al calor. Miré alrededor. La ciudad seguía igual, pero algo no cuadraba. No había autos, ni siquiera uno, ningún peatón, ningún sonido. Me detuve de nuevo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido leve de las luces del tablero. Apagué la música. Escuché mejor. Nada. No el ladrido lejano de un perro. No el rumor de motores a lo lejos. No el murmullo de la noche. Solo un silencio absoluto, antinatural, como si la ciudad hubiera contenido la respiración. Fue entonces que lo vi. A lo lejos, sobre la banqueta, una figura. Estaba de pie, inmóvil. No pude distinguir si era un hombre o una mujer. Estaba demasiado lejos, y las sombras lo cubrían casi por completo. Pero algo en su postura me hizo apretar el volante con fuerza. No era normal. No era el tipo de figura que uno encuentra caminando de noche. Era más como una silueta, un bulto humano que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No sé por qué me acerqué. Instinto de taxista, supongo. O tal vez fue otra cosa, una especie de atracción perversa, como el impulso de mirar un accidente aunque sepas que no quieres ver. Conduje lentamente hacia la figura. El sudor me corría por la espalda. A medida que me acercaba, pude notar que no se movía. No reaccionaba. Ni siquiera volteaba. Me detuve a unos metros. Bajé el vidrio. Quise hablar, pero mi voz no salió. Mi garganta estaba cerrada. La figura seguía ahí, sin moverse, sin emitir sonido alguno. Entonces, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia el taxi. La figura comenzó a caminar hacia el taxi con pasos lentos, casi ceremoniales. No había prisa en su movimiento. Parecía saber que lo esperaría. Algo en su andar era profundamente inquietante. No tambaleaba, no dudaba. Avanzaba con una firmeza que no cuadraba con su entorno. Como si el silencio que lo rodeaba le perteneciera. Como si lo arrastrara consigo. Las luces delanteras del auto apenas alcanzaban a iluminar sus piernas, que parecían envueltas en ropa oscura, sucia, de una tela pesada que se movía de forma rígida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca sentí que mi cuerpo se tensaba por completo. No podía moverme. Era como si algo invisible me presionara el pecho y me sujetara las muñecas al volante. Me dije que solo era miedo, puro y simple miedo. Pero el miedo normal no te paraliza de esa forma. No te deja sin aliento. No te hace sudar a pesar del aire helado que de pronto llenó el interior del coche. La figura llegó a la puerta trasera y la abrió sin decir palabra. El sonido de la manija, tan cotidiano, sonó en mis oídos como un disparo. Se sentó con una lentitud que me erizó la piel. Cerró la puerta con un movimiento suave, casi cuidadoso, como si no quisiera hacer ruido, o como si supiera que cualquier ruido lo delataría. No lo miré directamente por el retrovisor. No podía. Mi cuerpo no me lo permitía, pero lo sentía. Sentía su presencia ocupando un espacio que no debía ser ocupado. Tragué saliva.
Mi boca estaba completamente seca. Intenté hablar, preguntar a dónde se dirigía, pero la voz no salía, solo un susurro áspero que se perdió en el aire. Entonces lo escuché, una dirección, dicha con una voz que no sonó humana, no por monstruosa, no por espantosa, sino por lo contraria, porque carecía de todo lo que hace una voz reconocible. Era plana, vacía, sin emoción, sin eco, una voz que parecía surgir no de una garganta, sino de un hueco, un vacío profundo e insondable. No entendí la dirección. Eran palabras, sí, pero no formaban sentido. Aún así, mis manos giraron el volante y mis pies obedecieron como si supieran a dónde ir. El taxi empezó a moverse, y las calles se abrieron frente a mí como si fueran parte de un sueño del que ya no podía despertar. Conduje por lo que me parecieron horas. La ciudad seguía ahí, pero estaba transformada. Las luces de los postes parpadeaban como si respiraran. Las casas parecían más viejas, deformadas, como si hubieran sido abandonadas décadas atrás. No había semáforos, ni tiendas abiertas, ni autos estacionados. Solo una sucesión interminable de calles vacías, como si el mundo se hubiera vaciado dejando solo caminos sin destino. No podía mirarlo, no me atrevía, pero sentía cómo su presencia llenaba todo el espacio detrás de mí. No respiraba, o al menos no como uno espera que lo haga un ser vivo. No emitía ningún sonido, pero el aire se volvía más denso con cada kilómetro, como si inhalar junto a él fuera respirar dentro de una bolsa cerrada. Empecé a sudar frío. Mis manos estaban húmedas, resbalándose en el volante. El parabrisas comenzó a empañarse desde adentro, como si la temperatura del vehículo hubiera descendido varios grados en cuestión de segundos. Miré por la ventana. Todo era niebla. Edificios cubiertos por bruma espesa, calles sin final visible, y aún así, seguía conduciendo. Mi cuerpo seguía respondiendo, pero mi mente comenzaba a fracturarse. Pasamos por una zona que me resultó vagamente familiar, pero alterada, una glorieta que reconocí, aunque el monumento en el centro estaba corroído, cubierto de hollín y con una figura que no recordaba. Algo humanoide, pero retorcido, como si alguien hubiera esculpido una figura humana sin haber visto nunca una. Intenté pensar en mi madre, su cara, su voz, su risa. Nada, como si mis recuerdos fueran fotografías expuestas demasiado tiempo a la luz. Imágenes borradas, difusas, fragmentos, rostros sin nombre, lugares sin contexto. La desesperación me inundó de forma sorda, aplastante. Golpeaba mi mente como olas negras contra un dique a punto de romperse. Cerré los ojos. Me repetí a mí mismo que no era real, que estaba soñando, que en cualquier momento despertaría, que todo esto era producto del cansancio, del insomnio, de las horas infinitas al volante, que pronto volvería la luz, el tráfico, la ciudad. Pero no desperté, y cuando abrí los ojos, el pasajero ya no estaba en el asiento, pero no se había ido. Lo supe de inmediato, porque su presencia no había desaparecido, solo se había disuelto, como si se hubiera esparcido por el interior del vehículo, como si ahora estuviera en todas partes, en el espejo retrovisor, en las ventanillas empañadas, en los botones del tablero, en el aire que respiraba. Entonces escuché una voz. No la suya, no exactamente. Era mi voz, pero no era yo. Era como si alguien más hablara con mi tono, con mi forma de decir las cosas, pero con un contenido ajeno. Decía cosas que yo jamás diría, frases como, ya no tienes que volver, nunca lo tuviste, o ellos te olvidaron antes de que te fueras. Y la más terrible, tú tampoco recuerdas por qué empezaste. La escuchaba salir de la radio apagada, del estéreo sin música, de los altavoces inactivos, como si mi propia voz se reprodujera desde un lugar muerto, desde una cinta vieja que alguien había grabado sin mi permiso. Me llevé las manos a los oídos, cerré los ojos, y por un instante el mundo desapareció. Cuando los abrí, el vehículo ya no era el mismo.
El tablero estaba cubierto de óxido. Las ventanas tenían grietas. El espejo retrovisor colgaba roto, con manchas negras que no eran polvo. Olía a humedad, a encierro, a abandono. Y afuera, la oscuridad se había hecho más espesa, como si el mundo hubiera envejecido décadas mientras yo cerraba los ojos solo unos segundos. Quise salir del auto. Abrí la puerta. Un aire más frío de lo que debería ser posible entró de golpe, quemándome la piel como escarcha líquida. Me forcé a poner un pie fuera. La tierra era blanda, como carne húmeda bajo una capa seca. Cada paso que daba se sentía como si pisara algo vivo. La niebla se había transformado en una masa viscosa, flotando a baja altura. No podía ver más allá de unos pocos metros, pero lo que alcancé a distinguir fue suficiente para helarme la sangre. Otros autos, decenas, tal vez cientos, todos estacionados en ángulos erráticos, cubiertos de polvo, oxidados, carcomidos por el tiempo, como si hubieran sido abandonados ahí desde hace años. Y uno a uno, empecé a notar que todos tenían algo en común: puertas abiertas, luces muertas y asientos vacíos. Pasé junto a uno. Lo reconocí, no por la marca, no por el modelo, sino por un adhesivo que alguna vez también estuvo en el mío, un logo de una plataforma de transporte. Conduce cuando quieras. Era el mismo eslogan que me había convencido de inscribirme. Pero este vehículo ya no tenía conductor. Avancé más. Otro auto. Este con el taxímetro todavía encendido, mostrando un número imposible, una tarifa de más de 1 millón de pesos. Me acerqué. Miré dentro. El asiento del conductor tenía un hueco, una forma humana grabada como si alguien se hubiera fundido en la tela, dejando solo la silueta quemada de su ausencia. Comprendí sin que nadie me lo dijera que no era el primero. Había otros, muchos otros. Todos habían seguido a algún pasajero que no debía estar ahí. Todos habían entrado en esta especie de agujero, de espacio ajeno a las reglas del tiempo y la memoria. Y todos habían sido tragados, olvidados, silenciados. Volví al auto, no porque creyera que me salvaría, sino porque no había otro lugar donde ir. Me senté en el asiento del conductor, ahora cubierto de una escarcha grisácea que se pegó a mi ropa. El volante estaba tan frío que me ardieron las palmas. Apreté los ojos. Respiré hondo. Quise recordar algo. Un cumpleaños, una comida, un trayecto, nada. Y entonces él volvió a estar ahí. No lo vi llegar. Solo sentí que el asiento trasero volvía a pesar, que el aire volvía a hacerse espeso, que el frío tenía ahora un centro, una fuente, y que esa fuente estaba justo detrás de mí. No dijo nada, no hizo nada, solo estaba ahí, como una espera sin fin, como una sentencia suspendida, y entendí que no era un pasajero, era algo que viaja con nosotros desde siempre, que se sienta en el asiento trasero de la mente, que no habla, no interrumpe, pero nunca se va. Un pensamiento que se convierte en sombra, una sombra que se convierte en compañero, y cuando lo dejas entrar, nunca más vuelves solo a casa.